qué bendición escucharlos, hermanos, al primer grupo de alabanza, al grupo de la casa. Me encanta, siempre lo he dicho, el gozo con el que lo hacen. Y también ahora el grupo de... ¿Son tus hijas, hermano, las tres? ¡Qué bendición! Yo nada más tengo dos, hermano. Ya me dio envidia, como que debía haber tenido una tercera hija. No sé por qué los matrimonios nuevos dicen, yo quiero tener primero un varoncito, si las tuyas son más bonitas. Gracias, amigos chavos. De veras, lo digo sinceramente, las mujeres son una belleza. Yo tengo dos hijas hermosas y, hijo, el Señor me ha bendecido muchísimo con ellas, así que supongo que también a ustedes los ha bendecido con estas preciosas mujeres. Que Dios bendiga, hermanos. Gracias. Tienen que ir a Puebla a visitarnos, por cierto, así que vayan haciendo tiempo, por favor. Bueno, mis hermanos, quiero preguntarles brevemente, ¿creemos que tenemos un Dios grande y poderoso? ¿Seguros? Ok, ¿por qué entonces pensamos tan chiquito cuando se trata de hacer planes para nuestro Dios? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Porque a veces, la verdad es que nosotros ponemos muchos límites. Si no, lo puedo tomar si quieres. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande, y cuando se trata de hacer planes, hermanos, por alguna razón, como que nos vemos o nos sentimos un poquito limitados. Así que eso me lleva a una siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que el siervo de Dios debería hacer planes? ¿No deberíamos simplemente dejar que Dios haga todo? En su infinita sabiduría y poder, ¿para qué tenemos que hacer nosotros planes? ¿Creen que deberíamos o no? Sinceramente, ¿sí? ¿No? ¿Eso es falta de fe? ¿Mejor que Dios haga todo? Porque, pues, si yo quiero hacer planes, a lo mejor me está faltando la fe. Así que hoy vamos a ver un tema que tiene que ver precisamente con esto. ¿Debemos o no? ¿Y cómo hacemos planes los hijos de Dios, los siervos de Dios? Y para esto vamos a ver hoy brevemente la historia de Nehemías. Así que vayan en sus Biblias, por favor, al libro de Nehemías y vamos a ver el capítulo 2, solamente 8 versículos. Ahora, ya tienen el pasaje. ¿Ya lo encontraron la mayoría? Vamos a darles un momentito. Vamos a leer al libro de Nehemías, capítulo 2. Ok, ahora, aparten un momentito la cita y déjenme ponerlos en perspectiva. Déjenme contarles brevemente la historia, brevísimamente, la historia del profeta Nehemías. Esto más o menos sucedió como entre 600, 700 años antes de que Jesús naciera. ¿Ok? Es decir, hace 2600, 2700 años. A la muerte del rey Salomón, su hijo y su capitán se dividen el reino y se convierte por una parte en el reino del norte con su capital Israel y con el reino del sur su capital Jerusalén. Ahora, a causa de la separación que hubo y del pecado que había en el pueblo de Israel, Dios permitió que todo su pueblo fuera llevado cautivo a otro país extraño, primero los del norte y después los del sur, pero todos fueron llevados cautivos a los reinos, en este caso, como vamos a ver, del rey Artajerjes. Los años han pasado, los tiempos son difíciles, se siente inseguridad en todo el ambiente, porque son tiempos todavía de guerra. Muchos de los que viven ahora con este rey Artajerjes, son judíos, pero nunca vieron su propio país. ¿Me explico? Ellos saben que vienen de una familia especial, saben que son el pueblo escogido de Dios, pero en realidad muchos de ellos nunca han visto el país al que dicen pertenecer, porque ni siquiera nacieron ahí. Fue el caso de Nehemías. Nehemías, siendo judío, llegó a ser copero del rey. Y el copero del rey era una posición muy importante porque era la persona de mayor confianza del rey. Así que, solo imaginen, este judío
que mantiene su identidad a pesar de los años que han pasado y a pesar de que nunca ha visto su tierra, mantiene su identidad. Yo soy judío y soy siervo del Dios Altísimo. ¿Ok? Bueno, en esta situación es que en estas condiciones es que toma importancia la historia que vamos a ver hoy. Resulta que Nehemías, como copero del rey, escucha, porque le dicen sus hermanos, que la ciudad de sus padres, donde ellos fueron sepultados, está destruida, Jerusalén, y sus muros han sido derribados. Cuando él escucha todas estas cosas, se pone a llorar, se pone a ayunar y se pone a orar. Nehemías era un hombre de ciertas cualidades especiales, era un hombre de oración, era un hombre también sensible a la necesidad de otros, de sus hermanos. También era un hombre confiable porque estaba al servicio del rey, pero sobre todo era un hombre dispuesto, listo para actuar, listo para renunciar a ciertas cosas para emprender otras en nombre de Dios. Así que cuando Nehemías escucha esto, más o menos es el mes de abril, lo que correspondería a nosotros como el mes de abril aproximadamente. Y vamos ahora al capítulo 2, versículos 1 y hasta el 8. Voy a leerlo rápidamente, síganlo con su vista y después vamos a tener algunas ideas. Capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, más o menos equivale al mes de diciembre en nuestro calendario. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces, dice Nehemías, entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Versículo 7. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y hasta aquí vamos a dejar. Ustedes pueden después continuar leyendo la historia, mis hermanos. Pero yo encontré al menos 7 ideas aquí interesantes acerca de cómo es que un hijo de Dios hace planes. ¿Alguno de ustedes tiene, o cuántos de ustedes tienen una excelente memoria, sí, muy buena memoria? Levanten su mano. Yo no. 1, 2, 3 personas. Ok, entonces ustedes nos van a dar un resumen al final, ¿ok? De todo. Les va a costar un poquito de trabajo. Así que les voy a pedir, si tienen a la mano, saquen un lápiz, una pluma y anoten en cualquier papelito o en la última hoja de su Biblia, que casi siempre es blanca. Son 7 ideas bien sencillas, hermanos. Si no te acordarás más de esta predicación, guarda estas 7 ideas bien sencillitas y vamos a encontrarlas dentro del mismo pasaje. ¿Ok? Vamos a regresar al pasaje. Y la primera idea que quiero que piensen y que queden grabadas en su mente es esta: los siervos de Dios piensan detalladamente sus planes. Apúntalo en tu Biblia o en tu hojita. Los siervos de Dios piensan detalladamente sus planes o los planes. Y déjenme regresar al pasaje. Capítulo 2, versículo 1.
Y voy a hacer una pausa a la mitad del versículo. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Qué mes es el que corresponde a este mes de Nisán? Según les dije, diciembre. ¿Cuándo recibió él la noticia de los muros? ¿Cuántos meses habían pasado? 8 meses al menos. 8 meses. ¿Qué creen que hizo Nehemías todo este tiempo? Estuvo planeando. Sin duda alguna, estuvo orando todo este tiempo, encomendando al Señor todos sus planes, pero estuvo planeando, estuvo pensando con detalle. Ya habían pasado 8 meses. Pasó este tiempo en oración y reflexión, planeando con detalle. ¿Qué quería lograr después de lo que escuchó? ¿Qué es apropiado? ¿Qué puedo hacer y qué puedo lograr con la ayuda de Dios? Segundo, ¿cómo lo iba a lograr? ¿Y cuánto le iba a tomar o a costar? Son cosas que tienen que pensar con mucho detalle. Solo piénsenlo de esta manera. Tenía que convencer al rey de echar atrás una decisión que él había puesto en marcha años atrás: destruir Jerusalén y llevarse cautivos a los judíos. Ahora, años después, viene Nehemías para pedirle: rey, ¿podrías por favor darme permiso de reedificar la ciudad que tú mandaste destruir? ¿Sería fácil de convencer al rey de algo así? Claro que no, hermanos. Iba exactamente en contra de la voluntad del rey. Era algo, desde la perspectiva humana, imposible. ¿Cómo va a convencer al rey de hacer algo que él expresamente mandó? Destruir la ciudad. Así que no era sencillo, de ninguna manera. Creo sinceramente que los hijos de Dios tomamos un tiempo para pensar detalladamente todos los planes que tenemos. Y te preguntaría, ¿tienes planes en tu vida para este año? Díganme alguno brevemente, así por sencillo que sea. ¿Piensas terminar la escuela? ¿O piensas aprobar probablemente un curso más o un trimestre más? Ok, ya es un plan. ¿Piensas probablemente hacer una mejora en tu casa? Bueno, ya es un plan. ¿Piensas compartir el evangelio? También es un plan, hermano. ¿Piensas que esta iglesia va a seguir creciendo y que necesitas hacer algo? También es parte de un plan. Necesitamos planearlo con detalle y hacerlo bien estructurado. El Hijo de Dios toma un tiempo para pensar con detalle y para analizar al menos 3 cosas. Mis motivaciones, si son correctas delante de Dios, porque a veces mis motivaciones son incorrectas. A veces las busco por reconocimiento, a veces las busco por envidia, pero a veces las busco legítimamente porque amo a mi Señor. Reviso mis motivaciones, reviso mis metas, también si son correctas, y también finalmente reviso si la forma de alcanzarlas son correctas. Hablando, por ejemplo, del evangelismo, nosotros nunca recurrimos a métodos engañosos, siempre hablamos con verdad, ¿verdad? Nunca prometemos a la gente cosas que no dice la Biblia. ¿Están de acuerdo? Si pensamos en tener un poco o un mejor ingreso en nuestro hogar, tampoco recurrimos a métodos deshonestos. Buscamos opciones que son apropiadas. Así que considera, si no piensas con detalle tus metas, lo que quieres lograr, cada pequeño inconveniente que te encuentres en el camino va a ser un obstáculo insalvable, porque no lo previste. Vamos a ver la segunda idea. Y es esta. Los hijos de Dios o los siervos de Dios se preparan para cuando llegue la oportunidad. Los hijos de Dios se preparan para cuando llega la oportunidad. Y vamos a leer otra vez el pasaje. Me quedé en el capítulo 2, versículo 1, parte B. Que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey:
¿qué cosa pides? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Les voy a contar no es una historia, es una anécdota, un cuento, si quieren, un cuento cristiano. Dicen que un hombre llega una gran tormenta y empieza a inundarse toda la ciudad, pero aquel era un hombre de mucha fe y decía, el Señor me va a rescatar. La gente empezó a correr y le decían, vámonos, vámonos, y no, yo aquí voy a estar. Empezó a subir el agua, se subió al techo, vino una lancha y dice, vámonos, por favor, porque aquí te vas a ahogar. No, yo voy a esperar la salvación de Dios. Y después llega un helicóptero y dice, vámonos, porque te vas a morir. Y él dice, no, porque voy a esperar la salvación de Dios. Total, que se ahoga, se muere y llega ante Dios. Y le dice, Señor, estuve esperando tu salvación y tu respuesta. Y dice, hijo, te mandé una lancha y un helicóptero y nunca respondiste. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El Señor pone las oportunidades en nuestras vidas y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. De veras, hermano, hablando de compartir el Evangelio, a veces nuestros vecinos, nuestros amigos o nuestros compañeros en la escuela, como dicen los chavos, se ponen de pechito para que nosotros les compartamos el Evangelio y nosotros la dejamos pasar. ¿Ven por qué es necesario estar preparado para cuando Dios pone las oportunidades? Él había estado orando por 8 meses y no sabía cuándo el rey finalmente iba a escuchar o iba a estar listo para escuchar con empatía su necesidad. No lo sabía, pero estaba preparado. Hermano, no siempre se dan las condiciones. Yo sé que hay cosas que has soñado por años y que has querido y a lo mejor no se han dado. Y yo te preguntaría, ¿estás preparado cuando el Señor las vaya a presentar? Porque si no, a lo mejor ni cuenta te das. Probablemente. Era peligroso hacer una petición de este tipo en tiempos de Nehemías, porque iba en contra de la voluntad del rey. Así que tenía que esperar el momento adecuado. Afirma su fidelidad al rey y le dice, vive muchos años, rey. No quería que pensara que estuviera en contra de él. Y Dios puso la oportunidad y abrió el corazón del rey. Así que considera también, si no te preparas para cuando Dios envíe la oportunidad, lo más probable es que ni siquiera la vas a reconocer y la vas a dejar pasar. Hermano, como iglesia, te animo en el nombre del Señor, prepárate. El Señor es el que convence a tus vecinos y a tus amigos. Lo único que tú tienes que hacer es compartir. A veces están listos, a veces no, pero el Señor pone la oportunidad. Y ruego a mi Señor que tú estés listo para cuando éste llegue. Hablando de la escuela, hablando del negocio o del trabajo. Espero que estés listo para cuando el Señor ponga las cosas. Tercera idea. Se fijó una meta. Se fijó una meta. Así que vamos otra vez a Nehemías capítulo 2, versículo 3. Perdón, hermanos. Versículo 3, sí. Y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y la reedificaré. Hermanos, vamos a poner otra vez en perspectiva. ¿Cuál era la profesión de Nehemías? ¿Qué hacía un copero del rey? ¿Se estudiaba para eso? ¿Era difícil? Pues yo creo que no era muy difícil. Servir la copa al rey, pues a lo mejor era lo más fácil. Era súper sencillo. Claro, algunos historiadores piensan que había muchas otras actividades. Era como una especie de consejero del rey, era un hombre sabio, era un hombre maduro, era un hombre confiable, en fin. Pero su trabajo en sí, ¿qué tantas habilidades manuales requeriría? Yo creo que no muchas. Y al hombre se le ocurre que va a ir a una ciudad que no conoce, en la que nunca ha estado, y se va a poner a pegar tabiques que él jamás ha hecho.
hasta terminar de reconstruir las ciudades. Mi pregunta es, ¿era esto una meta razonable, lógica para él? Desde su perspectiva humana, ¿cree que él podría haberlo hecho? ¿Era su meta alta? Sin duda alguna. Su meta estaba más allá de sus propias capacidades. Estaba más allá de lo que él podía hacer, del conocimiento, la experiencia y habilidades que él tenía. Estaba todavía mucho más allá. Sin embargo, vio la necesidad, estuvo dispuesto y se fijó una meta muy alta. Y yo creo, mis hermanos, en el nombre del Señor, lo digo con toda humildad, que los hijos de Dios tenemos que fijarnos metas altas. Y lo digo y lo aclaro con humildad porque no se trata de nosotros. Pero es que, hermano, cuando solamente pensamos en cosas chiquitas, muy fácilmente renunciamos. Y muy fácilmente pensamos que son nuestras habilidades, y no nuestro Dios. La meta, de hecho, era tan alta que ni a él, ni a la gente que le iba a ayudar después, le iba a quedar duda que no habían sido ellos, sino Dios quien había levantado esto. ¿Se dan cuenta por qué es importante? Su meta era alta, era difícil y seguramente para muchos inalcanzable. Pero él se la propuso porque sabía que tenía un Dios poderoso, capaz de dar todo lo que tenía para sus hijos. Así que su meta era muy, muy alta, sin duda alguna. Oró por meses y ahora dice la Biblia que tenía miedo. Así que hace lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando estamos en una circunstancia donde tenemos que responder rápidamente. ¿Qué hacemos? Una oración express, ¿verdad? No tenemos tiempo de irnos allá a nuestro cuarto e hincarnos y pasar 1 o 2 horas orando. Espero que sí lo hagan. Pero a veces no hay tiempo, a veces estás en el momento, tienes que responder rápidamente y lo único que te da tiempo es decir en tu mente: Señor, ayúdame. ¿Les ha pasado alguna vez? A mí me pasa cada rato, porque estoy en circunstancias que no esperaba, circunstancias que a veces me toman por sorpresa y que tengo que responder rápidamente. En mi trabajo muchas veces tengo que estar frente a clientes que me hacen preguntas que yo no sé, o me hacen alguna propuesta que no estoy listo para contestar. Y muchas veces, o mejor dicho, todas ellas, es mi oración, es: Señor, ayúdame. Así que Nehemías ora al Señor y empieza a decirle lo que va a hacer y su meta. Su meta era concreta, sabía lo que tenía que lograr. Así que mi hermano, considera, si no hay metas, nada sucede. Si no hay metas, nada va a suceder. Vamos a seguir simple y sencillamente con la vida, tal y como viene. Son necesarias. Dios no trabaja a través de los que no quieren hacer nada. ¿Se habían dado cuenta? ¿Se habían dado cuenta de eso? Dios trabaja a través de aquellos que quieren hacer algo, que quieren lograr algo, que quieren alcanzar a más y que quieren servirlo a Él. Así que ruego a mi Señor que también despierte en ti este deseo de lograr cosas, de alcanzar cosas para el Señor. Y en el nombre del Señor te pediría, por favor, fíjate metas personales, familiares, de desarrollo profesional, pero también y sobre todo de desarrollo espiritual. Estoy creciendo en el Señor, estoy alcanzando a otros, estoy compartiendo, estoy también colaborando para que mi iglesia siga creciendo. Hermanos, Dios trabaja a través de aquellos que están dispuestos y quieren hacer algo. Así que tenemos el nombre del Señor, ponte metas. Él trabaja y hace mucho a través de los que quieren hacer algo. ¿Y saben qué? Muchos son bendecidos a través de su obra. Hermano, lo que tú te pones como una meta no solo te va a beneficiar a ti. Y eso es lo grandioso del Hijo de Dios. Lo que hacemos irremediablemente repercute en bendición para otros. A un hermano resulta que le va bien en el trabajo y empieza a ganar más y empieza a necesitar a más gente para que le ayuden a trabajar. ¿En quién creen que va a pensar? En los hermanos, claro. Así que el Señor bendice a un hermano y Él bendice a otros hermanos.
Alguien tuvo una meta, tuvo un objetivo, lo puso en las manos del Señor, el Señor lo bendice y otros son bendecidos a través de él. La iglesia, algunos de ustedes, si no me dejarán mentir, mis hermanos, andaban perdidos en el mundo, sin esperanza, sin consuelo, ¿verdad? Y alguna vez alguien les compartió de Cristo porque tuvo el deseo y ustedes fueron bendecidos. Y ahora lo que empezó por uno se ha repercutido en varios de su familia, se los puedo asegurar. Así que Dios trabaja a través de aquellos que quieren hacer algo y bendice a muchos a través de los que quieren trabajar. Número 4. Estableció una fecha. Y regreso a mi pasaje. Dice así: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Así que, cuarta idea, él estableció una fecha. La reconstrucción de los muros y de la ciudad iba a tomar años. No iba a ser fácil. Así que solo piensen lo difícil que iba a ser convencer al rey de cambiar su decisión de destruir Jerusalén y mantenerla así. Y no solo eso, ahora de reconstruirla, porque él iba a dar recursos. Y no solo eso, sino que su persona de más confianza iba a ausentarse por varios años. Sin embargo, el hecho de establecer una fecha le permitió saber al rey que eso no iba a durar para siempre. Hermanos, muchas veces nos sucede que cuando no establecemos una fecha para lograr algo, resulta que el tiempo pasa y tú o los tuyos se desaniman porque nunca nadie dijo nada, no sabemos cuándo va a suceder, no sabemos cuándo va a pasar, cuándo va a acabar, ¿verdad? Es importante establecer fechas. Seguramente le va a tomar mucho tiempo a Nehemías. Y cuando digo fechas no estoy diciendo que tal día a tal hora, pero tienes que tener una idea. Y lo que estaba a punto de hacer Nehemías le iba a tomar varios años. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Regularmente los proyectos grandes toman años. Algunos soñamos con tener nuestra propia familia. ¿Fue fácil? Los que ya tenemos una familia, no. Ha tomado años. Ha tomado años. ¿Verdad? Ahora tengo dos señoritas, una de 19 y una de 17 y una esposa como de 22. Así. Pero nos ha tomado años construir nuestra casa, nuestro hogar. De hecho, la misma casa donde habitamos nos ha tomado años. Esta iglesia no ha tomado años, mis hermanos. Los proyectos importantes se fraguan con el tiempo. No es instantáneo. Toman tiempo. Y eso nos permite a nosotros, a través de la bondad y de la misericordia de Dios, desarrollar la persistencia y la paciencia. Dos características que debe tener el Hijo de Dios. Bueno, persiste y sé paciente. No te rindas fácilmente. Las cosas buenas e importantes toman años. Así que sigamos trabajando. Establecer una fecha le permitió conseguir la aprobación del rey. Su ausencia no era para siempre, iba a regresar. Así que considera, si no estableces fechas en las metas que el Señor te ha dado, que tú has pensado también, claro, si no estableces fechas aproximadas al menos, tus metas no serán más que sueños. Ay, algún día. ¿Cuándo? ¿Y qué vas a hacer para empezar a trabajar en ellos? ¿Cuándo? Yo sé que el Señor es el que pone la oportunidad, pero tú necesitas estar preparado. Si no estableces fechas, tus metas solamente van a ser sueños. 5. Anticipó los problemas. Anticipó los problemas. Y regresamos a Nehemías capítulo 2, ahora versículo 7. Además, dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Ahora, les decía, no eran tiempos fáciles. Había mucha inseguridad. Había otros pueblos extraños. Había gente mala. Y él tenía que hacer un viaje que le iba a tomar más o menos 4 meses. Trasladarse de donde estaba él hasta Judá. Entonces no era algo sencillo. Era un viaje largo. Y había muchos inconvenientes y peligros.
la sociedad estaba de alguna manera en una situación difícil, la economía estaba muy mal, había muchos otros grupos con otros intereses que abusaban de su poder, probablemente hasta narcotraficantes había, no lo sé, pero había mucha inseguridad. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Bueno, lo que hace es anticiparse a los problemas. Como ha pensado detalladamente lo que quiere lograr y cómo lo va a lograr, ¿sí? También entre esas cosas que pensó detalladamente está encontrando lo que puede encontrar como obstáculo. Se anticipa a los problemas. Cuando vaya allá, resulta que está este otro rey, este otro rey, este otro rey, que todos le sirven a Artajerjes. ¿Qué hace? Voy a decirle al rey que me dé cartas para que me dejen pasar sin que tenga ningún inconveniente. Así que los tiempos eran difíciles, había mucha inseguridad y sin duda alguna, como un hombre, yo creo, realista, sabe que necesita la protección del rey Artajerjes. Pero que no es suficiente la protección de Dios. Dios no nos cuida en todo momento cuando queremos hacer algo bueno. Sí, sin duda alguna. Pero también dijo Jesucristo una ocasión que lo tentó Satanás. ¿Se acuerdan? Que le dijo, lo lleva al pináculo del templo y dice: aviéntate, porque escrito está, a sus ángeles enviará para que te rescaten. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¡Va! ¿No, verdad? ¿Qué hizo? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y a veces nosotros confundimos fe con necedad. Hay que revisar las motivaciones. Nehemías era consciente de lo que estaba sucediendo. ¿Y qué es lo que hace? Pedirle al Señor: Dios, concede que el rey Artajerjes me dé cartas para que pueda pasar. El propósito no era su seguridad personal, mis hermanos. No estaba pensando en él. Estaba pensando en todos aquellos pequeños detalles que podían limitar el logro de su objetivo: reconstruir las murallas. Porque si empiezas una carrera y a los primeros metros te cansan, lo más probable es que no vas a llegar, no vas a lograrlo. Así que su propósito no era su seguridad personal, sino minimizar al máximo todas aquellas cosas que podrían impedir su propósito. Y yo creo que en nuestros días necesitamos analizar también estas cosas. Muchas veces nos embarcamos en algo sin medir aquello con lo que nos podríamos topar en el futuro. Y yo te diría: joven, vas a estudiar una carrera, bueno, ve todas las cosas que implica, el tiempo que vas a necesitar, y prevélas. No sea que en medio camino te desanimes porque ya no puedes. Hermano, estás empezando un nuevo negocio. Tienes que prever lo que podría suceder en el futuro. Anticípate, prepárate. Y el Señor va a responder. No está mal y no es falta de fe. Bueno, así que considera: no es falta de fe, sino de responsabilidad dejar que los problemas nos tomen desprevenidos. Yo sé que hay cosas que no podemos prevenir. ¿Quién puede prever un accidente? ¿Verdad? Nadie. ¿Quién puede prever que nos vamos a enfermar de algo que no sabíamos? Nadie. Y el Señor es fiel y poderoso. Pero saben, muchas veces hay muchas cosas de las que podemos nosotros prever y no hacemos nada. Y es parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios tomar previsión de las cosas que pueden suceder en el futuro. Bueno, casi termino. 6. Calculó los costos. Voy al versículo 8. Y dice: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Así que, después de haber visto todo esto, Nehemías se da cuenta de que hay cosas que va a necesitar para lograr su objetivo. Así que calcula los costos. Previó que la obra podía quedar inconclusa si él no contaba con los recursos necesarios. De hecho, hay pasajes en la Biblia, el mismo Jesús citó uno que dice más o menos: ¿quién de ustedes edifica una casa sin pensar primero si tiene lo suficiente para terminarla? O sea, que no lo termine y vengan los vecinos y se burlen de él. O que el rey que va a salir a la guerra dice: primero, antes de salir,
no ve si tiene un ejército suficiente para hacerle frente al rey. Y si no lo tiene, antes de que llegue, mejor pacta con aquel rey. Lo dijo Jesús. Es necesario calcular los costos. ¿Qué necesitamos? Como iglesia queremos alcanzar a más personas. Hermano, no lo va a hacer uno solo, ni dos. Necesitan el esfuerzo de cada uno de ustedes. No es responsabilidad exclusiva de los jóvenes o de los pastores o de los que tienen el don de evangelismo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Necesitamos compartirla, porque los recursos personales son muy limitados. Él no tenía todos los recursos, pero ¿saben qué? Conocía a un amigo que tenía muchos, el rey Artajerjes, y se llevaba muy bien con él. Y yo me imagino que en estos 8 meses, entre otras de las cosas que Nehemías le pedía a Dios es: Dios, yo sé que tú puedes darme todo, es el que caiga del cielo, pero también sé que puedes hacer que el rey Artajerjes cambie su corazón y me dé de la riqueza que él tiene para compartirla con mis hermanos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Se dan cuenta? Él no tenía todo, pero sí conocía al rey y él sí tenía muchos recursos. ¿Y saben qué? No entiendo cómo, bueno, sí lo sé, la mano poderosa de nuestro Dios, pero él logra involucrar al rey Artajerjes al punto que casi hace suyo el proyecto. Y dice: va, Nehemías, llégale, ahí te van las cartas, ahí te va la lana, la madera, las cartas de seguridad, todo. Dale. Y que en 3 años quede construido ese muro. ¡Qué interesante! Involucró a un inconverso, a un incircunciso, dirían ellos, en los proyectos de Dios. No sé si se dan cuenta, hermanos, pero muchas veces el Señor usa incluso a personas que ni siquiera tienen amor por Él, ni lo respetan, pero en su soberanía, Él convence a las personas y termina por involucrarse. Así que, hermano, no estás solo. Primero, el Señor está contigo. Y segundo, ha puesto un ejército enorme a tu alrededor, de hermanos que comparten la misma fe, pero incluso, si es necesario, Él va a utilizar a quien sea necesario para lograr su cometido. Dice otro chiste que me estaba acordando, perdón, hermanos, pero luego me hacen reír algunos hermanos, que una mujer estaba en mucha necesidad, estaba orando diciéndole a Dios: por favor, mándame, necesito que proveas para mi comida de hoy. Y por allá estaba uno de esos que le rezan a la Santa Muerte, y entonces, según está hablando con el diablo, y el diablo le dice: ve con esa mujer y llévale algo de comer para que crea que Dios lo envió, y después vamos a hacer ver que no fue Dios. Entonces el hombre va, toca la puerta a la mujer y le trae comida. Y dice: muchas gracias, gracias a Dios. Dice: no, señora, esto se lo manda el diablo. Y le dice la mujer: bueno, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Sí, así es. Exactamente. Aún los políticos están sujetos a la voluntad de Dios. Y cuando Él manda, hasta ellos obedecen. ¿Sí? Considera, hermano, si no logras involucrar a otros en tus metas y calcular bien los costos, pronto te sentirás abrumado por el peso de la obra. No puedes hacerlo todo tú solo. Necesitas el apoyo de tu familia, de tu esposa si estás casado, de tus papás si eres hijo todavía, de tus hermanos o de tus hermanos en la fe. No puedes solo. Necesitas involucrar a otros. Por alguna razón, el Señor nos ha hecho con esta necesidad de trabajar juntos para hacernos saber cuánto es necesario que trabajemos en comunidad, tal y como Él lo hace en la Trinidad. ¿Le falta algo a Dios? No, es suficiente en sí mismo, pero en su infinita sabiduría, Él opera de esta manera perfecta en unidad: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es necesario que involucremos a otros para no caer ante la enormidad de la meta o del objetivo. Por último, y quiero ser muy enfático en esto, siempre, escríbelo 3 veces, siempre da gracias a Dios por su bendición. Siempre, no se te olvide, por pequeño que sea el logro. Vamos al versículo 8. Dice así:
al final del versículo 8. Y me lo concedió el rey. Y aquí reconoce Nehemías, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Hermanos, esta historia no es una alabanza al ser humano. No es una alabanza a la persistencia, al empeño humano o a la inteligencia humana. Es una alabanza a nuestro Dios Todopoderoso, que es el que mueve todas las cosas, que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, que hace que cada pueblo finalmente se someta a su voluntad. No es una alabanza a la humanidad y su increíble capacidad para crear y para organizar y para alcanzar cosas. Es una alabanza a nuestro Dios. De eso se trata esta historia. Es el poder y la misericordia de nuestro Dios. No hay poder humano que resista la voluntad de Dios.